Bendiciones, amados amigos y hermanos. Te habla el pastor Alexander Polanco de la iglesia Casa de Oración y Restauración. Qué maravilloso poder estar compartiendo contigo a través de este medio que el Señor ha provisto, que son las redes, la página web, así como el internet. Este día quiero compartir contigo una breve reflexión y un tiempo de oración de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y siempre te va a bendecir. En estos tiempos que estamos en este proceso de la humanidad estar recluida en sus hogares, de estar en un tiempo de prudencia, de ecuanimidad, vamos a leer en este día una porción bíblica que te va a dar gran edificación para este momento que estamos viviendo. Y vamos a estar hablando y leyendo la palabra sobre los jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Y para ello vamos a leer en el libro de Daniel 3. Y dice la palabra de Dios en Daniel 3: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia. El rey solicitó que todas las autoridades, toda la gente de importancia de su reino se reuniera para poder estar en la inauguración de esta estatua, que era una estatua de él mismo, una estatua enorme que él había mandado a confeccionar en oro. Y dice el versículo 3 del capítulo 3 de Daniel: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Imagínese este contexto, querido hermano. Una plaza enorme, un lugar que había sido decorado, preparado para recibir al rey, todo su séquito. Y en el centro de esta plaza estaba la estatua. Una estatua enorme de 70 codos de altura, una estatua hecha de oro, una estatua hecha a imagen y semejanza del mismo rey. Este es uno de los actos de idolatría, de personalismo, egocentrismo, que nos muestra la Biblia, más tremendo que ocurrieron en esos tiempos. Y esta palabra dice que no solo le bastó al rey el mandar a confeccionar esta estatua. El rey quería algo más. La gente no solo debía estar en esa dedicación, la gente iba a tener que hacer algo más. El rey quería adoración. El rey quería aún mayor gloria. No bastaba con que todos vieran su estatua de oro. También el rey quería ser adorado. Quería la gloria de que todo su reino y particularmente sus principales, la gente de autoridad, los cabezas de familia, pero también los que eran autoridades, capitanes, tesoreros, consejeros, jueces. El versículo 2 y 3 nos detalla que ahí estaba toda la plana mayor, todas las personalidades, la gente de autoridad, la gente de poder, estaba convocado a participar. Y había algo que ellos tendrían que hacer, que no necesariamente al ser invitados lo entendieron o lo sabían. Dice el versículo 4: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjese que este hombre, este rey Nabucodonosor, es el mismo hombre que en el capítulo 2 se nos narra que tuvo un sueño y que el sueño nadie lo pudo interpretar. Solo Daniel, a través del don de Dios, pudo interpretarlo. Y en ese sueño que había tenido el rey, que nadie pudo interpretar, había una estatua. Este rey tomó el sueño y en vez de tomar la visión que Dios a través de Daniel le pudo explicar y le pudo narrar y declarar de lo que Dios le mostraba, lo cual era un privilegio, acerca de los reinos por venir y acerca de todo lo que esto significaba, este rey tomó lo que era una visión de Dios de sabiduría y lo convirtió en una visión personal del rey de idolatría hacia sí mismo. Lo que Dios había mostrado a este hombre, que de por sí ya era un hombre poderoso, era el rey del imperio más poderoso de ese tiempo. Este hombre tomó esa interpretación de ese sueño para hacer un acto de idolatría hacia sí mismo. No le bastó hacer una estatua a su imagen y semejanza, solamente que la hizo enorme, la hizo de 70 codos, de oro la hizo. A él no le bastó solo hacerla, sino que él quería que todas las personas de poder y autoridad le adorasen, lo alabaran, le dieran gloria. Dice que debían postrarse ante él. Literalmente dice en el versículo 5 que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. La estatua estaba levantada. Era una estatua de él de pie. Él de pie y la gente postrada. Era un acto a través del cual todo el que lo ejecutara estaba adorando al rey. Y literalmente eso él quería, eso él pedía, eso él exigía. Porque había también dentro de esta orden y este decreto del rey una sentencia para aquel que no lo hiciera. Y la sentencia consistía en que sería echado en un horno de fuego ardiente. Algo importante, hermano. Fíjese cómo la confusión, la locura de este hombre, que tuvo un sueño y el sueño era de sabiduría, mostrándoles cosas por venir, él lo convierte en un sueño personal de idolatría y en un sueño que implicaba que los demás y las otras personas y aún los de autoridad lo tenían que adorar a él. ¡Qué gran error! ¡Qué desafío tan terrible delante de Dios! ¡Qué insulto para la gente de su pueblo! Este hombre estaba haciendo algo que era para su propia gloria, para ser exaltado y para él compararse con Dios. Para él ser una especie de semidios y que el Señor reprenda eso. Dice el versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Observe algo. En el versículo 7 se nos da a entender y dice literalmente, y
todos los pueblos, naciones y lenguas, y se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. La estatua fue hecha, la estatua fue levantada, el decreto fue enviado a todas partes, y al parecer habían conjuntos de músicos, adoradores, de hombres contratados, preparados, para en un determinado momento del día sonar la flauta, el arpa, la zampoña y todo instrumento musical, y cuando eso sucedía, había que postrarse y adorar la estatua que estaba en la ciudad. Supongo que el que no estaba cerca, al oír ese sonido, donde sonaban diferentes grupos musicales en diferentes lugares, adoraban esa estatua o hacia donde estaba la estatua. Muchos estaban observando para ver quién lo hacía y quién no lo hacía. Pero dice el versículo 7, y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, la mayoría del pueblo, la mayor parte, adoró la estatua. Y diariamente, y cada vez que sonaba el arpa, el salterio y la zampoña, ellos adoraban a la estatua de Nabucodonosor. Pero algunos observaron, algunos vieron, notaron que había un grupo de personas en particular que no adoraba la estatua y no se postraban. Estos hombres que estaban siendo observados, no le importó que otros supieran que ellos no adoraban esa estatua. No tuvieron temor. Sencillamente no obedecieron. Obedecían la ley de ese pueblo, obedecían la ley del rey, pero no obedecieron la ley que iba contra su fe. Obedecieron la ley que iba contra y obedecieron la ley que iba con todo lo normal, lo que era el funcionamiento normal de una ciudad. La obedecían, pero no obedecieron la que implicaba ir contra su fe, la que implicaba adorar una estatua. Esto es idolatría. Es uno de los mandatos que Dios manda, de no adorar nada que no sea Dios. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, toda tu mente, todo tu corazón. El mismo Jesús lo repite. Pero sucede, hermano, que en esos tiempos el pueblo de Dios estaba cautivo. Y aunque a través de Daniel y de la gracia de Dios, algunos tenían incluso posiciones de eminencia, de dirección, eran prisioneros en un reino que tenía otra cultura. Y ahí vemos la parte de la cultura, las creencias. Cuando estamos en otro país vemos que tienen otras culturas de comer otras cosas, vestir de otras formas, hablar de otras formas. Y usted se puede adaptar a comer lo que ellos comen, a vestir incluso como ellos visten, si no afecta tu diaria vivir o tu forma de ser o pensar. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando se toman decisiones en ese lugar, sea tu reino o no lo sea, sea tu pueblo o no lo sea, cuando se toman decisiones que van contra tu fe, que van contra tu creer, que van contra de lo que tú has declarado que es tu creer, lo que quizás has prometido a tu Señor. Cada creyente le ha prometido a Dios ser de Él. Dios es tu Dios. Y tú así le llamas, le dices Señor, Señor, cuando quieres algo. Cuando vas a orar, dices en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Este rey le estaba pidiendo a estos hombres que adoraran una estatua de él mismo. Y llegaron, como siempre sucede, los que fueron a llevar la murmuración, el chisme. Y en este caso no era una calumnia, no era una mentira, era una verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que ellos no adoraban esa estatua, que cuando sonaba el arpa, el salterio y la zampoña, ellos no se postraban y ellos no les rendían pleitesía a esa estatua como que fuera un Dios, porque ellos tenían un Dios. Y si usted tiene un Dios, si usted es hijo de Dios, si usted le ha creído a Jehová, si usted ha declarado que Jesús es su Salvador, usted ha creído en su palabra, eso debe ser tu brújula diaria de vida. Debe ser tu ancla. Debe de ser lo que te sostiene. Debes estar sobre la roca firme
que es Cristo y no confundirte. Algunos te llamarán radical, otros te llamarán fanático, pandereta, pero hay una situación. O le creemos a Dios o no le creemos. O somos de Dios o no lo somos. O somos obedientes a Dios, como dice Deuteronomio 28, o no lo somos. Dice la palabra en el versículo 11, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Si usted observa ese versículo 12, va a entender que estos que habían llevado esa murmuración, habían llevado esa información, que habían llevado esa noticia, habían estado observando, tramando, maquinando cómo poder hacer quedar mal a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Fíjese que ellos dicen cosas que no tenían ni que ver con la estatua. Le mencionan al rey que ellos no adoran tus dioses y no estaba dentro del decreto que enviaba al horno del fuego otros dioses. El decreto menciona adorar la estatua, pero ahí ellos aprovecharon para hacerle ver al rey: esto que tú pusiste en esta posición de dirección, de eminencia, Sadrac, Mesac y Abed-nego, ellos no te respetan, ellos no te obedecen, cosa que era falsa. Habían hecho su trabajo, habían sido buenos administradores, solo había algo que ellos no estaban cumpliendo, y era adorar los dioses de este hombre, de este rey, y adorar lo que era la estatua. Pero el rey no les había exigido que adoraran otros dioses anteriormente. El rey, al nombrarlos, sabía que ellos eran de otro pueblo. Y si leemos el capítulo 2 y el capítulo 1, vamos a entender que estos son los mismos amigos de Daniel que habían sido puestos en posiciones de eminencia porque habían sido hallados hombres sabios, hombres doctos, hombres capacitados. Pero se había levantado envidia, se había levantado recelo contra ellos. Al parecer, siempre ha ocurrido que todo aquel que destaca, todo aquel que de alguna manera alcanza una posición, va a tener que enfrentar la contienda de los envidiosos, de los codiciosos y de aquellos que quieren lo que usted alcanzó. Dice el versículo 13: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, a Mesac y a Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Vemos que aquí ya el rey le está hablando de sus dioses y le está hablando de su estatua. En este punto, estos hombres que fueron con la murmuración estaban ganando. Parecía que se habían salido con la suya, que habían logrado su cometido. Incluso cuando el rey manda a llamar a Sadrac, Mesac y Abed-nego, los manda a llamar y dice la palabra que con ira, estaba molesto, se había sentido desafiado, contendido por aquellos a los cuales él le había tenido confianza y le había dado una posición de eminencia. Dice el 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey los mandó a llamar para ver si estos jóvenes delante de él sostenían la posición que le habían contado que ellos tenían de no adorar a sus dioses y no adorar su estatua, lo que implicaba no cumplir con su decreto de que al oír
el sonido de la flauta, del arpa, de la zampoña. Había que postrarse y adorar la estatua. Este rey en ese momento estaba desafiándolos y a la vez dándole una oportunidad. Una oportunidad de que así como él los había nombrado gobernadores, también ahora le daba la oportunidad de que delante de él sí adoraran la estatua, sí adoraran a su Dios, y al hacerlo, pues iban a quedar resarcidos, iban a poder sostener su puesto, iban a poder seguir siendo personas de importancia. El rey le dio esa oportunidad, pero al mismo tiempo le dijo que si no lo hacían, irían al horno de fuego. Y él concluye esta arenga que hace a ellos diciéndoles una pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Este rey sabía que era poderoso y sabía que en sus manos estaba el poder para mandar a matar, para mandar a quitar la vida de alguien. Pero el mismo Jesús en el Nuevo Testamento nos dice de que tengamos cuidado, de que no temamos al que puede quitar lo que es físico, lo que es terrestre, que no tengamos ese temor al que pueda quitar aún la vida, que tengamos temor a aquel que puede dañar o perjudicar o ensuciar nuestra alma, nuestro espíritu. Dice el versículo 16, y ahí viene la respuesta de Sadrac, Mesach y Abed-Nego. Sadrac, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, y algo importante, eran tres, estaban de acuerdo, estaban en una misma posición y un mismo sentir. En ese tiempo y en todos los tiempos, Dios anda buscando hombres y mujeres que le crean, que tengan una posición firme, una posición clara, una posición que sea firme sobre lo que Dios ha dicho, que no vacilen, no duden, no teman, que confíen en que si cumplen con lo que Dios le ha mandado, el Señor estará a su cuidado. Ellos respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y se refiere a la pregunta que el rey le hizo. Y esto es importante. Quizá usted ha oído esta historia o predicación muchas veces y no le ha prestado atención a esta pregunta final con que cierra el rey Nabucodonosor cuando habla con Sadrac, Mesach y Abed-Nego en el versículo 15, que él le dice una pregunta y te la repito. ¿Y qué Dios, con D minúscula, será aquel que os libre de mis manos? Él le estaba diciendo, no hay nada ni hay nadie, no hay Dios que pueda librar a un hombre, a una persona de mis manos. Él se sentía dueño de la vida de la gente. Él se sentía poderoso. Él se sentía que podía hacer lo que él quisiera. En ese tiempo y todavía en estos tiempos, hay personas que se consideran dueños de la verdad, dueños de la vida de la gente y dueños de todo lo que usted es, tiene y hasta de lo que usted piensa. Estos jóvenes le responden, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y le dicen, he aquí, versículo 17, nuestro Dios, con D mayúscula, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Oiga la primera parte de la respuesta, veámosla despacio para que tomemos toda la sustancia de lo que Dios hizo a través de estos jóvenes y el valor que Él le dio y la sabiduría. Dice, he aquí nuestro Dios. Lo primero es que ellos pueden decir, nuestro Dios. Y declaran, ¿a quién servimos? Ellos le están asegurando, es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al quien diariamente le rendimos adoración y alabanza. Es al Dios que mientras hemos estado en tu reino, rey Nabucodonosor, hemos estado adorando. Es el Dios que durante nuestra vida hemos alabado, exaltado y al que le hemos creído. No es a ti, rey. No es a ti, Nabucodonosor, que le hemos creído y le hemos servido. Es a nuestro Dios, Jehová. Y en ese momento, ellos también le dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos,
puede librarnos del horno ardiendo de fuego. Ellos le están diciendo a Nabucodonosor, si nuestro Dios quiere, Él nos puede librar. Si nuestro Dios lo desea, si es su voluntad, si es su propósito, Él nos puede librar. ¿Qué prueba hoy quizás usted está viviendo? La humanidad hoy vive una pandemia del coronavirus. Dios te puede librar de que ese coronavirus no llegue a tu casa, no llegue a tu vida. Él lo puede hacer. Pero si por alguna razón Él lo permite, ¿usted dejará de creer en Dios? ¿Usted dejará de pensar que Dios es Dios? Hace unos días alguien desde Italia me decía que si Dios sana, ¿por qué Dios no había sanado a los 400 que habían muerto en ese día? Mucha gente, como ese hombre, quizás en un momento de desesperación me preguntaba, porque predicábamos de un Dios que tiene poder. Y ese hombre se preguntaba, si tiene poder, ¿por qué estos 400 murieron de coronavirus? Todos los días pasan diferentes situaciones en todo el mundo y en toda la humanidad. Nada pasa, como dice la misma palabra, si Dios de alguna manera no lo permite. Para el buen Job, sufrir todo lo que sufrió, Dios tuvo que permitirlo y darle permiso al enemigo, pero le dijo, no toque su vida. Estos jóvenes hicieron esta declaración tremenda y voy a continuar hablando de lo que está pasando ahora en unos minutos, pero quiero unirlo a lo que estos jóvenes hace cientos y cientos de años declararon sobre el Dios que es tu Dios y es mi Dios. Espero yo que sea tu Dios. Yo declaro que Jehová es mi Dios y que a través de Cristo tengo salvación. Estos jóvenes en ese momento creían en Dios y ellos le dicen, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahí hay una parte interesantísima. Ellos le dicen, del horno del fuego nos puede librar y también de tu mano. No le dicen nos puede librar, dice nos librará. Él está diciendo que los va a librar. Él no sabe cómo, él no sabe qué va a pasar, pero él asegura que Dios puede hacerlo, pero que si el Señor quiere, Él los librará de la mano aún del rey. Y dice el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. En estas tres partes de esta respuesta de estos jóvenes al rey Nabucodonosor, vemos cómo ellos declaran el Dios al cual servimos. También vemos que dice que Él puede librarlo del horno de fuego y declara, y de tu mano nos librará. Pero ellos dicen algo al final que muestra qué grado de fe, de entrega, de confianza tenían en el Señor y también de la convicción de que cuando esta morada terrestre, que es nuestro cuerpo, es destruido, no es el final. No trabajamos solo para cosas terrestres. Los creyentes no estamos aferrados solamente al carro, a la casa, al motor o al trabajo o al dinero en el banco. Son cosas que son útiles, que pueden ser necesarias aún para vivir, para usted imprimir Biblias, para usted darle alimento a su bebé, comprar la ropa que te guarda del frío o del calor, pagar la renta. Son cosas necesarias, pero no indispensables. Son cosas necesarias para vivir en la tierra, pero no para salvarte. Son cosas necesarias para usted de alguna manera poder tener una vida en lo humano, en lo terrestre, más cómoda, más placentera. Pero quiero que entienda algo. Dios está con el sano y con el enfermo, con el rico y con el pobre. El Señor está con aquel que está padeciendo dolor, así como está con aquel que está celebrando el nacimiento de un hijo. El Señor está en el lugar donde se le adora, que tiene piso de tierra o tiene piso de mármol. Es Dios. Y si Él permite que en un lugar el piso sea de tierra, porque es un lugar humilde, donde no hay riquezas, pero hay fe, Dios está ahí. Dios está ahí. Igual que Dios está en tu lugar, hogar,
Si hoy hay dolor, si hay tristeza, hay enfermedad, Dios está ahí. Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Pero el que Él esté o el que Él nos ampare no solo es para salvar cosas físicas, no es para que una casa no se queme o para que un cuerpo no se enferme. Es para que el espíritu vuelva al Creador y darnos allá en su gloria la eternidad. No podemos trabajar como creyentes solo para las cosas que son perecederas, las cosas que desaparecen, las cosas que el óxido, que la polilla van a destruir. Tenemos que entender que hay algo más y es lo más importante. Las moradas celestiales que Jesús prometió que iba a preparar son las que debemos añorar, son las que debemos esperar y son por las que debemos trabajar. Las cosas eternas. Hay cosas que Dios nos da a través de su Espíritu Santo y de su palabra, como los frutos del Espíritu: paz, gozo, amor, benignidad, dominio propio. Hay muchas cosas que Él nos da que desde aquí disfrutamos lo que es tener a Dios en nuestro corazón. Qué hermoso tener paz, qué hermoso tener el fruto del gozo. Pero también tenemos que tener la templanza para cuando llegue el día malo, el día de la prueba o el día del conflicto, el Señor estar seguro de que está ahí con nosotros. Que cuando el dolor no se va con la medicina o con la morfina, usted pueda también confiar de que Dios está ahí, está con usted y que Él no lo ha dejado ni lo ha desamparado. Dios está con el que salió airoso de la cirugía, así como con aquel que permitió que partiera. El cuerpo terrestre del polvo vino y al polvo volverá, pero el espíritu de esa persona, si murió en Cristo, al Creador volverá y en una morada eterna estará. Estos jóvenes, volviendo a la lectura de Daniel 3, de Sadrach, Mesach y Abednego, que iban a ser echados al horno de fuego, en el versículo 18 nos dice lo que les respondieron a ellos al rey Nabucodonosor. En la segunda parte de su respuesta dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos sabían que había una sentencia al decir eso. Ellos sabían a lo que se estaban exponiendo. ¿Usted está dispuesto a exponerse por el Señor? ¿Usted está dispuesto a predicar a Cristo aunque le llamen fanático, aunque le llamen loco, aunque le llamen poco sabio, iletrado, analfabeta, aunque lo consideren como una persona fanática porque usted cree en Dios? Hay gente que cree en muchas cosas y nadie los contiende, pero por alguna razón que los cristianos entendemos, porque la Biblia nos las aclara, somos contendidos por creer en Dios. Somos contendidos por creer en Jehová, por creer en Jesús como Salvador, Hijo unigénito de Dios. Estos jóvenes fueron contendidos por su fe, pero a ellos no les importó. Ellos fueron contendidos por su fe, pero ellos dieron la respuesta correcta al hombre que en ese momento tenía el poder para mandarlos al horno de fuego. Ellos no temieron. Ellos confiaron en que estaban haciendo lo bueno, lo justo y lo correcto para su Dios. Tenga cuidado, amado hermano y hermana que me escucha. Si usted quiere hacer lo que el hombre o un jefe o una persona considera que es lo bueno, lo justo y lo correcto, para el cristiano lo bueno, lo justo y lo correcto es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo bueno, eso es lo justo, eso es lo correcto. Y dice que estos jóvenes, en ese momento, el rey le dijo, versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Ya él estaba airado, nos dicen los versículos anteriores, pero ahora se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro. Es decir, este hombre se transformó, se encolerizó, este hombre explotó en ira. Y aquellos que él había ayudado, que había favorecido con posiciones de poder, ahora él quería venganza. Ahora él se sentía desafiado, agredido. Ahora él se sentía de que le estaban quitando su poder. Así funciona el mal. Así funciona el engaño de las riquezas. Así funciona el engaño de las falsas adoraciones. Así funciona la idolatría.
Este hombre en ese momento explotó en ira al punto tal que su rostro se mudó, dice la palabra. Y dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ese horno se usaba normalmente para sacrificar personas y animales al dios de Nabucodonosor, para hacer rituales, y tenía una cantidad de temperatura a la que se ponía, una cantidad de fuego, de leña que se le ponía, pero el rey estaba tan airado que mandó que se calentase 7 veces más. 7 veces más. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en las leyes de Moisés, una de esas leyes dice que lo que el ladrón roba lo tiene que devolver en favor de aquel a quien robó 7 veces. Aquí vemos que el enemigo está ahora mandando a recalentar el horno 7 veces más. Y dice el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjense que dice que mandó a hombres fuertes que lo ataran, los amarraran bien para que no se pudieran librar. Él quería que murieran y que murieran de la peor manera. Sin embargo, Dios tenía otro plan. Sin embargo, Dios tenía otro propósito. Entonces dice el versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, y la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjese que el fuego fue tanto que los que intentaron alzarlo porque estaban atados para tirarlo dentro del horno de fuego, se quemaron. Los que fueron los hombres fuertes que lo ataron y que los alzaron y que lo iban a tirar, estos mismos hombres se quemaron. Y dice el versículo 23, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Para Nabucodonosor y los seguidores y los que habían llevado la murmuración, era todo un espectáculo. Estaban venciendo a sus enemigos. Nabucodonosor, que estaba lleno de ira, estaba haciendo saciada esa ira, satisfaciendo su ira de dañar, de matar. Pero Dios tenía otro plan. Ahí donde usted está, diga, Dios tiene otro plan para mi vida. En el nombre de Jesús, Dios tiene otro plan. Y dice el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Es una pregunta. El rey estaba sentado, imagínenselo, en algún trono que habían llevado para que viera el espectáculo de ellos quemándose. Y en vez de ver ese espectáculo, el rey se espanta, se asusta, se levanta del trono y sale corriendo y pregunta, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos. No solo ve 4, los ve sueltos. Habían sido atados por los hombres fuertes, muy fuertemente. Sin embargo, ahora el rey lo ve sueltos y ve un 4.º personaje dentro del horno. Y hay más. Dice el versículo 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Qué tremendo, qué hermoso. Estos jóvenes habían declarado, nuestro Dios nos puede librar. Pero también habían declarado, nos librará de tus manos. Y ahí dentro del fuego estaban libres, libres de las ataduras. Y más que libres, estaban acompañados, muy bien acompañados. Aún el rey Nabucodonosor dijo, el 4 personaje parece hijo de los dioses. Qué tremendo, qué maravilloso que
el mismo Nabucodonosor, el mismo que lo mandó echar al fuego, vio no una visión, vio un hecho, vio una realidad. ¿Y cuál era la realidad? Que ellos eran libres, que ellos estaban libres, que toda su ira, todo su enojo, todo su poder, su fuerza, su horno, nada pudo vencer la fe de estos tres jóvenes. Y tanto fue esa fe que el Señor envió a su ángel. Algunos teólogos dicen que era el mismo Cristo. Dice el versículo 25, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor, versículo 26, se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Y ese Dios, cuando él lo dice, está con D mayúscula. Ya en ese momento, Nabucodonosor había comenzado a reconocer su error, su equivocación, y había comenzado a reconocer que el Dios de estos jóvenes es el verdadero Dios. Y dice literalmente: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿De dónde salieron? De en medio del fuego. De en medio de lo que debió ser su peor prueba. Su prueba que los destruiría. Lo que debió ser el lugar donde terminaba su vida. Donde Nabucodonosor se vengaba de ellos. El lugar que muchas veces el enemigo determina que será tu lugar de destrucción, es tu lugar de levantarte. En vez de ser el Gólgota, se convierte en el monte Calvario, donde la muerte fue vencida, donde los pecados fueron resarcidos y donde fuimos salvados. Qué maravilloso es tu Dios y mi Dios. Qué maravilloso es el Señor. Y dice el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Oiga bien, el fuego no tuvo poder sobre sus cuerpos. El fuego no tuvo poder sobre sus vidas. El fuego no pudo vencer a aquellos a quienes Dios respaldaba. Si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo tenemos que levantar nuestra fe. Solo tenemos que levantar nuestro creer en el medio de la prueba, en el medio del horno. Créele a Dios. Si estás viviendo una prueba fuerte, créele a Dios. Si estás en una cárcel viendo este video, créele a Dios. Si estás en una cama de hospital, si estás recluido con el coronavirus o con alguna enfermedad, créele a Dios. Créele a Dios, créele al Señor, créele a Él que es todopoderoso y créele a Él que no te dejará ni te desamparará, y Él ha prometido guardarte, cuidarte y aún salvar tu alma. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Daniel 3, en el versículo 27, que se juntaron los capitanes, los consejeros, los gobernadores, todos se reunieron para ver cómo ellos habían sido librados del fuego. Y dice que el fuego no tuvo poder sobre ninguno de ellos. Y dice el versículo 27 literalmente: no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, y oiga esta declaración que hace Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Ahora el rey exalta a Sadrac, Mesac y Abednego y al Dios en el que ellos creían. Le da la gloria a ese Dios.
y da la gloria porque no cumplieron el edicto, porque no desagradaron a su Dios, porque el Dios de ellos era verdadero y él estaba reconociendo que él era falso. Y dice el versículo 29, y por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Recuerda la pregunta que él les dijo? ¿Recuerda el reto, la advertencia que él les dijo de que si había su Dios podía librarlos? ¿Sabe qué? Sí los libró. Sí los libró. Salieron del horno de fuego sin oler a humo. Salieron sin ataduras. No fue necesario soltarlos, porque el fuego consumió la atadura, mas no a ellos. Dice que ni sus cabellos, ni sus ropas. Dice que ni siquiera olían a humo. Qué hermoso, qué maravilloso, qué grande y poderoso es Dios. Gloria a Dios. Y dice ya en esta parte final, y voy concluyendo, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El rey reconoció que el Dios de ellos es Dios. Tu Dios, mi Dios, Jehová, es Dios. Y Dios ha enviado a su Hijo unigénito, Jesucristo, en este tiempo de la gracia. Este tiempo maravilloso, bíblicamente hablando, que te ha tocado vivir a ti y a mí. Y aunque en este momento el mundo y la humanidad pasa por una prueba, que es un virus, el coronavirus, el COVID-19, como le llaman en su abreviatura, el mundo está pasando por una prueba muy fuerte, muy seria, de la cual todos debemos tratar de cuidarnos. Pero independientemente del virus, tu Dios es grande. Tu Dios, mi Dios, es poderoso. Y la palabra nos advierte, y es Jesús que lo dice, que el enemigo no viene sino es para hurtar, robar, destruir y matar. Y en este tiempo de confusión, de tribulación, este tiempo donde este virus tiene a tantos amedrentados, donde estamos recluidos en los hogares, donde aún las iglesias de alguna manera estamos siendo probadas y están siendo su fe de muchas formas templada, porque se nos está mandando a quedarnos en los hogares. Ahora, tu boca no tiene que callar. Tu oración no puede ser silenciada. A Sadrach, Mesach y Abednego los pudieron amarrar, lo pudieron levantar, los pudieron tirar al horno de fuego, pero su fe quedó intacta y su vida quedó intacta y ellos fueron librados y salvados. En este momento que la enfermedad nos rodea y pareciera como que nos tiene en una situación donde no nos podemos mover, la fe que está dentro de ti, la fe que está en tu corazón. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarde tu corazón. Esa fe que está en tu corazón en el nombre de Jesús, que ahora cobre vida, sea activada. Y que esa fe se levante en el nombre de Jesucristo. Que esa fe comience a clamar por tu familia, por tu ciudad, por tu país, por la humanidad. Oremos los unos por los otros. Oremos a viva voz, no solamente en lo íntimo. Ora, abre tu boca. Ora, habla, comparte mensaje, comparte la visión de no estar recluidos y encerrados como que estamos vencidos. No. En el nombre de Jesucristo, levántate en fe, declara la palabra, comparte la palabra, créele al Señor. Esta leve y momentánea tribulación debe producir en el pueblo de Cristo un más eterno y excelente peso de gloria. Levántate y resplandece, querido hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Levántate y créele a Dios, que la prueba que es momentánea va a pasar. Y pase lo que pase en esta situación, te dé o no la enfermedad, sigue creyéndole a Dios. Dios te puede librar, mas si no te librare, sigue confiando en el Señor, de que hay propósitos de Dios contigo, que son propósitos eternos, que van más allá de aquí en la tierra. Pero tengo la fe y la certeza
de que Dios puede también librar. Él libró a Sadrach, Mesach y Abednego. Oremos para que mucha gente este azote de este virus no le llegue a dar. Oremos para que pase de largo de tu casa, que pase de largo de los de tu cuadra, de tu edificio. Y si en algún lugar a alguien tocare, que se levante de esa cama y que en el nombre de Jesús la enfermedad quede vencida, porque usted, esa persona o su familiar se sobrepuso a la enfermedad. Y usted no va a ser una estadística de muerte, sino una estadística de vida y sobrevivencia. Vamos a orar, pongámonos de acuerdo. Dice el mismo Jesús que si dos o más se ponen de acuerdo en algo, orando, y lo piden en su nombre, y lo piden creyendo con fe, Él mismo intercederá ante el Padre de los cielos para que responda. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy oramos y nos unimos los hermanos, Señor, para pedirte que este virus, esta enfermedad, pase de largo en la vida de muchos. Y al que haya tocado, al que tú hayas permitido que lo toque, levántalo, Señor. Pero sobre todo oramos por gente que avance a salvación. Gente que en este momento de prueba aproveche la oportunidad y entienda que solo en Dios hay vida y vida en abundancia, que solo a través de Jesús hay salvación. Tu palabra declara que todo el que confiese su nombre creyendo será salvo. Todo el que confiese el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y tú que me estás viendo, es una oportunidad tremenda para que en este día le creas a Dios. Y tú le digas, tú me puedes librar. Pero pase lo que pase, yo voy a creer en ti, Señor Jesús. Yo voy a creer en ti, mi Dios. No me voy a rendir, no me voy a detener. Voy a seguir adelante confiando en el Señor. Y esto no aplica solo al coronavirus. Esto aplica a toda prueba que usted esté viviendo. Una prueba matrimonial, familiar, económica. Hay una crisis económica fuerte por todo el mundo. Declaramos que en el nombre de Jesús, Él te puede librar, Él te puede ayudar. Él hace milagros creativos. Él puede hacer que esto pase de largo. Y si de alguna manera Él permite que sufras o pases un momento difícil, Él lo pasará contigo. Él dice que por el valle de sombra de muerte, Él va a estar contigo. Que cuando pasemos por las aguas no nos anegarán. Él ha declarado que Él toma nuestra mano. Hoy en el nombre de Jesús, confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía como confió Esteban. Confía como confió Pablo, confió Pedro. Confía como la mujer sirofenicia que fue a pedir un milagro para su hija. Confía como aquel centurión que fue a pedir un milagro para su siervo. Confía, y si necesitas que Jesús ayude tu fe, también dile, Señor, ayuda mi fe, porque uno de los frutos del Espíritu es fe. Hoy en el nombre de Jesús, que muchos reciban de esos frutos. Paz. Declaramos paz en el nombre de Jesús sobre ti, sobre tu casa. Declaramos templanza, no te doblegarás, tu fe no menguará, sino que aumentará. Los hombres no tenemos poder, Dios tiene poder, su palabra tiene poder, la fe en Cristo tiene poder. Y hoy en el nombre de Jesús nos levantamos en fe creyendo de que el poder de Cristo obra a favor de aquellos que crean. La salvación es un regalo, el tener fe es algo que no te cuesta nada. Y en este día te motivo en el nombre de Jesús a que cada día de los próximos días ores al Señor. Seguiremos compartiendo videos, audios a través de la página. En el nombre de Jesús, sé uno de los que cree, sé uno de los que clama, sé uno de los que ora. Y en el nombre de Jesús, sé que verá su gloria. Amén. He compartido este momentito contigo. Soy el pastor Alexander Polanco de la Iglesia Casa de Oración y Restauración desde República Dominicana. Estamos en este clamor durante todos los días. Estaremos orando y compartiendo en la emisora, en la página, en YouTube. Puedes entrar a nuestra página web www.Iglesia Casa de Oración y Restauración RD. Te repito, www.iglesiacasadeoracionrd.org.
Igualmente puedes buscarnos como Iglesia Casa de Oración y Restauración RD y te va a aparecer la página web en el buscador. Dios te bendiga grande y sobreabundantemente y sigamos con fe, con Dios delante, seguiremos adelante. Dios te bendiga.